ahora la inteligencia artificial amenaza con suplantar a nuestros mejores amigos. Río de Janeiro, elegida capital mundial del libro 2025. Tenemos todos los detalles de esta y muchísima más información en la hora cultural de la televisión mexicana. Además, recomendaciones, algunos tips para el fin de semana, muchos contenidos que hemos preparado con enorme gusto para ustedes. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos, cerrando la semana por todo lo alto. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de seña mexicana. ¿Y qué te parece, Laura? Sin más preámbulo, damos paso a la información. Sí, iniciamos porque tenemos en el norte de la República una importante conmemoración histórica. Vamos a ver de qué se trata. Para conmemorar el 110 aniversario de la fundación de la División del Norte y los 87 años de la reforma agraria en La Laguna, el INERM, junto con otras instituciones, realizó una serie de actividades. Torreón, junto con las demás ciudades que conforman la comarca lagunera, tiene una importancia trascendental para la historia de México. En tanto fue pues uno de los bastiones del maderismo durante la Revolución Mexicana, fue también uno de los bastiones de la División del Norte y también se convirtió en un área de especial interés para el gobierno de Cárdenas, ¿no? En este sentido, estas jornadas que se están realizando, pues lo que buscan es promover un análisis crítico, reflexivo, respecto, en un primer momento, a la conformación de un ejército popular de gran trascendencia como lo fue la División del Norte. Las actividades se realizaron en el Museo Comunitario Francisco Villa y la División del Norte, ubicado en el Ayuntamiento de Lerdo, Durango. El programa estuvo integrado por las mesas, la Fundación de la División del Norte y los herederos del villismo en La Laguna. La primera mesa de ellas abordará el origen y el sentido de la División del Norte, aprovechando que se da el año de Francisco Villa, es decir, pensar el villismo más allá de Pancho Villa y pensar como en colectivo. Y la segunda mesa pues analizará el proceso de las expropiaciones y el reparto agrario que se da en La Laguna durante el periodo de Cárdenas, que también es muy importante porque es una zona muy rica en el país, que pese a haber participado en la revolución, pues tarda mucho en tener un reparto agrario. Noticias 22, Alberto Aranda. Paradójicamente, su lucha por promover la libertad la tiene privada de la misma. La academia reconoce a una de las principales activistas contra la opresión de las mujeres en Irán, obteniendo el premio Nobel. Vamos a ver. El Premio Nobel de la Paz 2023 fue otorgado a la activista iraní de derechos humanos Narges Mohammadi. El Comité del Nobel señaló que Mohammadi recibió el premio por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y sus esfuerzos por promover los derechos humanos y la libertad para todos. A pesar de estar en prisión continuamente desde el 2010, ha logrado dar a conocer los abusos que se viven en el país e incluso dentro de la prisión. Su marido, un activista político, vive en el exilio con sus 2 hijos. Mohammadi ha sido arrestada 13 veces, condenada a 5, sentenciada a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos. Actualmente, se encuentra en prisión cumpliendo una condena por difundir propaganda en Evin, Teherán. Al anunciar el premio para Mohammadi, el Comité del Nobel declaró que espera que Irán libere de prisión al activista para que pueda asistir a la ceremonia de premiación en diciembre. Recordemos que, en Irán, el activismo social de la mujer y su participación en los movimientos políticos tienen más de 100 años de historia. La lucha persiste. Para Noticias 22, Nicole Rubio. En otros temas vamos a acercarnos a la cosmogonía de los nahuas. La huasteca hidalguense se viste de fiesta y tradición. El Chantolo o Fiesta de las Ánimas es una de las tradiciones más representativas de la región huasteca de nuestro país. En el estado de Hidalgo en particular, esta celebración ancestral no solo ocupa un lugar primordial en la vida ceremonial y festiva de pueblos y comunidades, sino que se ha convertido en un atractivo turístico para aquellos que desean acercarse a la cosmovisión e identidad del mundo nahua. La fiesta de los muertos es la fiesta más representativa de la región huasteca de Hidalgo. La huasteca hidalguense se caracteriza por tener esta festividad de los muertos muy arraigada. Son días de fiesta, de mucha algarabía, pero sobre todo de mucho respeto.
8 municipios, entre los que se encuentran Xochiatípan, Atlapexco y San Felipe Orizatlán, conforman la Huasteca hidalguense. El corazón de esta región es Huejutla de Reyes, donde la llamada Fiesta de las Almas se celebra por todo lo alto durante 4 intensos días que van del 30 de octubre al 2 de noviembre. Iniciamos el día 30 con puras inauguraciones de lo que va a ser todos los montajes escenográficos que se hacen alusivos a esta festividad, en la cual el 31 pues realizamos la ofrenda el día 1 y 2 de noviembre es cuando se realiza la ofrenda final, y cada uno de estos días está nutrido de muchas actividades culturales. Música, danza, exposiciones y una amplia oferta gastronómica enriquecerán la Fiesta de los Muertos en la cabecera municipal de Huejutla, donde este año además se habilitará un centro ceremonial de más de 1,600 metros cuadrados. Las autoridades municipales esperan la afluencia de entre 30 y 50,000 personas diariamente. Los esperamos en Huejutla de Reyes Hidalgo, para que sean partícipes de los rituales de vida y muerte y que disfruten de la gastronomía, de la música y de la danza, y que puedan apreciar todo lo bello que nos brinda esta bella tradición. La invitación que les hacemos es que vengan con la mente despejada, con el corazón abierto. Noticias 22, César H. Meléndez. México está más cerca de la Luna. El proyecto Colmena busca recabar más información sobre nuestro satélite natural. Todo está listo para la ejecución de la primera fase del proyecto Colmena, la primera misión espacial latinoamericana que llegará a la Luna. Esta iniciativa contempla la expulsión de 5 microrobots en la superficie lunar. Lo que van a hacer es comunicarse entre sí y tratar de y moverse de tal manera de que van a tratar de unirse entre sí como si fueran abejas de una colmena. Por eso el nombre de Colmena. Van a realizar una serie de experimentos científicos con el objeto de caracterizar el ambiente lunar para propósitos de futuras. Es decir, van a hacer pruebas de comunicaciones y con eso van a caracterizar cómo está el regolito lunar. El plasma que genera el regolito también es de interés para la comunidad científica. Los microrobots son aptos para soportar ambientes adversos, dado que en la Luna se registran temperaturas que pueden ir desde los menos 184 grados Celsius hasta los 214 grados Celsius. Los 5 robots serán llevados por el dispositivo alunizador Peregrine de la compañía Astrobotic. Desde el comienzo a la fecha, se han invertido al menos 15 millones de pesos. El proyecto fue desarrollado con fondos de la Agencia Espacial Mexicana y de lo que era antes el CONACYT, y con el apoyo de la UNAM. Gustavo Medina Tanco, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Él y un equipo de más de 50 estudiantes trabajaron durante un par de años o más para desarrollar estos dispositivos. La misión Colmena se lanzará a finales de 2023 o a principios de 2024 y se discutirá en el Congreso Nacional de Actividades Espaciales en Acapulco, Guerrero. Este se realiza al mismo tiempo que toda una serie de proyectos impulsados por la NASA para regresar a la Luna. México se ha vuelto una pieza más en este gran eslabón de trabajo científico. Ahora podría integrarse al programa Artemis, porque la misma UNAM, la Universidad Panamericana, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad Aeronáutica en Querétaro y la Universidad Politécnica del mismo estado desarrollan el proyecto Constelación Aztec-SAT. Y consiste en diseñar, construir, operar y lanzar por lo menos 4 nanosatélites con la misión de monitorear animales marinos sobre la superficie del océano. Estos satélites tendrán la capacidad de recibir señales radioeléctricas emitidas por etiquetas pegadas en animales marinos como ballenas, tortugas y delfines. Cuando cada uno salga a la superficie, la constelación detectará su ubicación, pero también la temperatura, el grado de salinidad en el agua y otros datos. Todo con intención de monitorear y proteger a la fauna marina, además de estudiar zonas inalcanzables para el humano. Posteriormente se va a implantar en la Luna también. Una vez que se pruebe en la Tierra, esta misma tecnología se llevará a la Luna para tener satélites girando alrededor de la Luna para hacer misión de geolocalización, en este caso sería
localización de objetos sobre la Luna. Aquí, 4 de las 5 universidades involucradas han aportado $2 millones. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Él igual nos mostró la quintesencia de la poesía, como a redactar sin dolor. La memoria y el legado de Sandro Cohen siguen vivos. Con motivo del 70 aniversario del nacimiento del escritor Sandro Cohen, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM divulgará su obra a través de un libro de la colección Material de Lectura. Era una persona multifacética, o sea, fue un editor, fue un gran traductor, fue un gran, un puntilloso ensayista, en fin, pero creo que la poesía fue el centro. Es una antología que recoge poemas de sus títulos más destacados. Podemos encontrar desde poemas en verso libre o con endecasílabos que manejaba perfectamente, ¿no? Los cortes de versos también que aspiran al versículo. Hay una selección de haikus, parece que se publicaron ya bastante tarde, hasta una propuesta que se hace a los editores de la UNAM. Este libro, que incluye los textos Guárdame de los nervios y los días, Nocturno apenas, Éxodo, Corredor nocturno y 18 vistas de Monte Albán, fue seleccionado por Manuel Becerra. Digamos, rica y abundante porque se pueden leer en todos los, digamos, diversas formas poéticas que manejaba él a lo largo de los años. Esta publicación se encuentra disponible en formato físico y digital. Además, se le rendirá un homenaje con una lectura musicalizada con los poemas de esta publicación el sábado 7 de octubre a las 13 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Óscar Cortés. ¿Y qué les parece si ahora evocamos a nuestros niños, a nuestras niñas interiores? Basta preguntar, ¿quién es el que anda ahí? Desde pequeño, la música le despertó gran interés al emblemático Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cricri. Pronto se consagraría como uno de los creadores de música infantil más entrañables. Sus vivencias quedaron plasmadas en sus canciones, las cuales han sido traducidas a distintos idiomas y alcanzado éxito internacional. Con su imaginación logró crear grandes historias y personajes que cobraron vida en sus composiciones. Además de la música, Gabilondo Soler sentía curiosidad por la historia, los idiomas, la literatura, la geografía y la ciencia, principalmente la astronomía. El maestro Gabilondo quería heredar su legado solamente a los mexicanos, justificación que utilizó al negarse a vender los derechos de sus creaciones a Walt Disney. Fue autor de más de 220 canciones, creó 300 personajes y escribió 3.560 páginas de cuentos. Hoy conmemoramos a Francisco Gabilondo Soler a 116 años de su nacimiento, recordando que siempre en nuestra memoria existirá un grillo cantor. Noticias 22, Alfonso Popoca. Vamos con ciencia. Los algoritmos y las aplicaciones ahora hasta podrían reemplazar a nuestro mejor amigo. Veamos por qué. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Cómo imaginan que serán los amigos en el futuro? Álvaro Martínez es un desarrollador de aplicaciones móviles que, preocupado por la relación de su madre con las tecnologías digitales, diseñó a Lucía, una asistente virtual que acompaña a los usuarios con conversaciones y los lleva a conocer los beneficios de la inteligencia artificial en su vida cotidiana. Lucía tiene rostro de mujer y es capaz de conversar sobre cualquier tema que se le pregunte. Es buena dibujando, transcribiendo audio, realizando traducciones e informando sobre las condiciones del clima a diario. Aunque no es de carne y hueso, tiene su propio WhatsApp y Telegram, y es a través de estos medios que cualquier persona interesada en conocerla puede contactarla. Es un contacto más en tu WhatsApp
que te permite acceder a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esta nueva inteligencia artificial que está cambiando el mundo. Y ayuda a cualquier persona, sin registro, solo entrando en nuestra web, lucia.com, dándole clic en el link, a cualquier cosa, desde ayudarte a preparar el menú de tu semana, escribir un correo que no sabes exactamente cómo hacerlo o que es en otro idioma, traducir un texto o incluso, y lo tenemos en este caso también, pasar un rato y charlar. La inteligencia artificial generativa se caracteriza por crear contenidos como textos, imágenes, música o videos y utiliza un modelo de aprendizaje automático para procesar todo el conocimiento de la humanidad y ofrecer valiosas respuestas a las preguntas de sus usuarios. Soy Lucía, tu asistente virtual inteligente y amigable, lista para ayudarte con texto y audio en cualquier idioma. Lucía utiliza una sencilla interfaz de chat que se asemeja a la de un amigo confiable y crea un espacio en el que los usuarios se sienten cómodos y conectados con ella. Encuentra el chiste o cuento perfecto según el estado de ánimo de las personas. Por primera vez, las personas somos capaces de conversar con ese conocimiento, ¿no? Hacerle preguntas, aprender, desarrollar esas ideas. Y esto, que es una revolución que al final está cambiando el mundo a una velocidad increíble, a nosotros, como principios nuestros, lo que queríamos era hacerlo hiper sencillo e hiper universal. Hasta ahora, Lucía ha superado los 15 millones de usuarios en el mundo y ha respondido más de 700 millones de preguntas. Esta amiga del futuro o del presente tiene 3 principios fundamentales: empoderamiento a través de la multifuncionalidad, universalidad con acceso gratuito y lo que es fundamental, la seguridad y privacidad de los datos. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima. Nada más acuérdense lo que le pasó a Joaquín Phoenix en esa película Hair, con su asistente virtual, con su inteligencia artificial. Una recomendación también para regresar a los clásicos del cine. Y advierten sobre algunos consejos de crianza que pueden repercutir, escuchen ustedes, en discriminación hacia los niños. El racismo, el clasismo o el sexismo son formas de discriminación que dañan a las personas. Pero también el maltrato hacia los niños es una forma de discriminación que consiste en la superioridad de cualquier adulto sobre cualquier niño. Esto implica que las necesidades, deseos, esperanzas y miedos de los adultos son más importantes que los de los niños. De acuerdo con Daily Mail, dejar que los bebés lloren solos en sus habitaciones por la noche, como parte del entrenamiento para dormir, pedirles que se calmen a sí mismos cuando calmarse a una edad tan temprana es imposible desde el punto de vista del desarrollo, sin mencionar que muchos adultos también son incapaces de hacerlo, llevar a los niños pequeños de regreso a sus camas sin abrazarlos por temor a que lo perciban como una recompensa por despertarse y salir de su habitación, aislarlos en la escuela cuando se portan mal en las clases o quitarles sus cosas favoritas para enseñarles a respetar, son castigos que no solo no funcionan, sino que lo único que consiguen es traumatizarlos y, a menudo, crear adultos dañados. Lo que hacen esas medidas es permitir controlar al niño mediante el miedo, afirma Sarah Ogwell Smith, autora del artículo y del libro Porque lo digo yo, por qué la sociedad es infantilista y cómo es que romper el ciclo de discriminación puede cambiar el mundo. En su artículo para Daily Mail, la autora sostiene que la discriminación infantil está presente en muchos de los consejos sobre crianza y cuidado infantil actuales, y muchos de ellos son dados por expertos masculinos. Según esta sabiduría, cuestiona Sarah, un niño que se comporta bien debe 1. Dormir toda la noche en su propia habitación sin importar cuán asustado o solo se sienta. 2. Comer toda la comida de su plato, aunque no tenga hambre o no le guste. 3. No hacer berrinches cuando pequeño ni dar golpes en la adolescencia, aunque pase por sentimientos complicados. 4. Nunca responder imprudentemente, aunque su reclamo sea importante o válido. Lo que la sociedad quiere es que los niños entierren y oculten las emociones difíciles y anulen sus necesidades para complacer a los adultos. El hecho es que todos estamos un poco dañados por cómo nos criaron de niños, sostiene la autora, y nos deja con demasiado para reflexionar. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Guardián de nuestra memoria, este recinto se aproxima a su primer siglo.
95 años de historia está celebrando la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, casi un siglo en el que el recinto ha mantenido sus puertas abiertas al conocimiento, el saber y el resguardo del patrimonio documental nacional. En 1928, cuando esta biblioteca abrió sus puertas por primera vez, la economía mundial atravesaba por grandes cambios y una coyuntura compleja. En este contexto, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se estableció no solo como un acervo de documentos, sino como un símbolo del compromiso con el estudio de la historia económica y las finanzas públicas de México. Para festejar el 95 aniversario, se llevó a cabo una ceremonia donde se resaltó la importancia de la biblioteca, tanto para la historia económica como para la hacienda pública de nuestro país. Al conmemorar casi un siglo de existencia de la biblioteca, festejamos su papel fundamental como un acervo de datos y conocimiento económico compilado durante generaciones y reconocemos su contribución para preservar la memoria histórica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A casi 100 años de su fundación, la biblioteca cuenta con una gran colección de libros, manuscritos, documentos históricos y recursos digitales que nos permiten conocer el pasado de México. La trayectoria de la biblioteca desde su creación hasta la actualidad es un testimonio de relevancia y adaptabilidad. A lo largo de los años ha evolucionado, se ha ampliado y adoptado nuevas tecnologías, manteniéndose fiel a su misión principal de preservar nuestro patrimonio cultural y fomentar la memoria histórica. Noticias 22, Alfonso Popoca. Con un ligero tono azul, la energía positiva se transforma en ritmo en el saxofón de Walter Blanding. Walter Blanding se dejó envolver por los sonidos desde temprana edad. Él nació en el seno de una familia entregada a la música. My parents used to rehearse all the time when I was a little boy with their band. And the drummers sometimes would leave and I would play on the drummer's drums or my mother's piano and play around with all the instruments. Recuerda que a los 6 años, su padre lo llevó a una tienda de instrumentos. Fue allí donde Walter escogió al saxofón como uno de sus principales compañeros de vida. Sin saberlo, ese sería el inicio de una prolífica carrera en el mundo del jazz. Dejó su natal Cleveland, Ohio, y se asentó en la ciudad de Nueva York. Se abrió brecha entre los ritmos y colaboró con destacadas figuras del género como Wyclef Gordon, Marcus Roberts o conjuntos como el quinteto de Wynton Marsalis. Desde 1998 es miembro de la Jazz at Lincoln Center Orchestra. My main interest as an artist is something that I think is essential for all of us on planet Earth, and that is our sense of integrity and our ability to think critically and to believe in something. And so as an artist, when I play to people, I think the most important thing for me is to try to spread good energy, love, a good feeling, intelligence, and just that basic human, the human condition that we all find that we have in common. Walter Blanding visita ahora nuestro país con su cuarteto. Después de presentarse en Guadalajara, ofrecerá 2 conciertos en el Centro Cultural Roberto Cantoral como parte del ciclo New York Jazz All Stars que organiza De Quinta Producciones junto con el Jazz at Lincoln Center. I miss it. The last time I was here it was in 2017, and we had such a wonderful time. We just performed last night in Guadalajara, and that's where we are now. I feel like you don't have to necessarily be an expert in jazz to appreciate hearing the music. Even someone who has never heard it before can feel something and say, that reminds me of something that I know. La cita es mañana sábado 7 de octubre a las 5 de la tarde y a las 8:30 de la noche en la Sala Cantoral. Aún se pueden adquirir sus boletos en línea. And it would be a pleasure if you come out. It will definitely be worth it.
looking forward to seeing you then. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Noticias 22. Walter Blanding Quartet, un concierto imperdible y además con 2 horarios, está bueno. A las 5 y a las 8:30. Y esto es ya para que vayan planeando su agenda. Ahí está la primera recomendación, pero tenemos mucho más para que este fin de semana sea redondo. Vamos con esto. Bienvenidos a su cartelera cultural. Ya empezamos con todo el Spooky Season. Se acerca el mega desfile del Día de Muertos del 4 de noviembre. Todavía no tenemos horario, pero ya velo apartando. Si por alguna razón no puedes asistir, el 21 de octubre estará el desfile de Alebrijes. El 22 de octubre estará el desfile de Catrina. Ve preparando tu disfraz. La Embajada de Perú nos trae hasta Avenida Paseo de la Reforma su gran exposición de fotografías en donde nos mostrará su cultura y paisaje. No te puedes perder estas fotografías hasta enero del 2024. Ven y échale un ojito. Fue pintora y escultora inglesa nacionalizada mexicana. Su paleta de colores hace referencia al mar. Así es, estamos hablando de Joy Laville en el Museo de Arte Moderno con su exposición El Silencio y la Eternidad. Los domingos son gratis. Liam Young, el cineasta australiano, llega a Exteresa Art Actual con su exposición Construir Mundos. Disfruta de esta experiencia tecnológica sobre el impacto en la sociedad contemporánea. Y lo mejor es que la entrada es gratis. Hasta aquí la cartelera del día de hoy. Vámonos, que ya es viernes. Por primera vez, una ciudad lusófona será capital del libro. La UNESCO ha decidido designar a Río de Janeiro como la capital mundial del libro para el año 2025. Esto después de destacar el proyecto de la ciudad brasileña para fomentar la literatura, la edición sostenible y la promoción de la lectura entre los jóvenes, aprovechando las tecnologías digitales. Además, la organización resaltó que este plan de acción está diseñado para tener un impacto positivo en la sociedad a través de la promoción de la alfabetización, la educación y la lucha contra la pobreza. De acuerdo con la agencia de la ONU, es la primera vez que una ciudad de habla portuguesa es seleccionada como capital mundial del libro, lo que representa un hito histórico. La ciudad carioca se convertirá en la número 25 en ostentar este título, después de Madrid en 2001, y sucederá a Estrasburgo, Francia, la cual fue elegida para 2024. Las celebraciones comenzarán el 23 de abril de 2025, comprometiéndose a promover la lectura para todas las edades y grupos de población. Noticias 22, Alfonso Popoca. Dejémonos guiar por la mano de una pequeña niña para recorrer el Mictlán. Dentro de la escena teatral contemporánea, El Camino del Colibrí emerge como una producción que entretiene, pero también provoca una profunda reflexión sobre la cultura, la identidad y la esperanza. Es una pieza de corte multidisciplinario que está inspirada en las leyendas mexicas del cempasúchil y del colibrí. Es una mezcla de danza prehispánica, danza folclórica, danza contemporánea, danza clásica, artes circenses, ópera, artes visuales. El Camino del Colibrí, pieza apta para todo público, plantea un viaje mágico y emotivo, en que una niña llamada Huitzilín es retada por el brujo del pueblo para superar las 9 pruebas en el Mictlán, culminando así con la puesta en escena de la leyenda del colibrí y la flor de cempasúchil. No infantilizamos a los niños, eso es yo creo que uno de los objetivos más importantes de la compañía. Respetamos la inteligencia de los niños y queremos que ellos empiecen a generar un criterio personal y un gozo por las artes, porque sí creemos que las artes cambian la perspectiva del mundo. Luego de diversos proyectos, Leonardo Beltrán, Patricia y Rogelio Marín lograron hacer de este proyecto una dramaturgia completa,
donde la cosmogonía de los mexicas se logran plasmar en cada una de sus escenas. Vamos a estar en esta cortita temporada del 7 de octubre al 29 de octubre en el Teatro Helénico. A la 1 de la tarde, únicamente son 8 funciones. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales @danzavisual, en Facebook, Twitter e Instagram, y los boletos están a la venta en la página del Helénico, www.helenico.gov.mx. Para Noticias 22, Andrea Jiménez. Ahora los fandangos literarios nos harán volver la mirada al norte. Con el objetivo de resaltar la producción literaria de las regiones de México y de países hermanos, el Fandango por la Lectura llegará a Los Cabos, Baja California. De entre las actividades a desarrollar se contará con la participación de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresará un mensaje siendo una de las promotoras de esta gran iniciativa, así como la presentación del compositor, cantante y guitarrista Giovanni Rodríguez y la intervención de un dueto de jazz, entre otros. El evento se llevará a cabo el 10 de octubre a las 17 horas y contará con la presencia de Italia y Costa Rica como países invitados. Noticias 22, Alfonso Popoca. Nada mejor que una buena melodía para ponernos en sintonía y en sincronía con los otros. La música clásica puede sincronizar el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria, según sugiere un estudio publicado en la revista Scientific Reports. Científicos de la Universidad de Berna, Suiza, estudiaron a 132 personas mientras escuchaban un concierto compuesto por piezas de Beethoven, Brett Dean y Johannes Brahms. Los autores analizaron los movimientos de los participantes con cámaras aéreas y sus respuestas físicas con sensores portátiles, y al final les pidieron que rellenaran un cuestionario sobre su estado de ánimo antes y después del concierto. Los resultados también sugieren que la música puede inducir la sincronización de las respuestas físicas entre los miembros del público. Comprobaron que los rasgos de personalidad influyen para que una persona se sincronice con otros miembros de la audiencia. Aquellos con rasgos más abiertos tenían mayores probabilidades de sincronizarse, mientras que los más extravertidos o con rasgos neuróticos tenían menos probabilidad. Los autores señalaron a Europa Press que se produjeron lagunas a la hora de registrar los datos, pues se les dio prioridad a la comodidad del usuario al elegir los sensores de monitoreo. Por ello sugieren que se desarrollen métodos de recolección de datos más fiables para futuros estudios. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Llegó el momento de encarar los recuerdos mientras recorremos bosques que se incendian. Lo que caracteriza al Hotel Gilbert no es la movilidad que tienen que realizar sus huéspedes con la llegada de un nuevo cliente. Quizás es que al estar ahí, estos se confrontan con su pasado, con la memoria y la relación que tenemos con los recuerdos. Este es el ambiente de la más reciente novela de Wong, titulada Bosques que se incendian. Cada uno de estos personajes llega ahí por razones misteriosas y poco a poco van olvidando de dónde vienen, quiénes son, y al mismo tiempo se rebelan ante ese olvido, ¿no? Y esa rebelión es lo que los lleva a confrontarse con sus recuerdos y pues todas las cosas que hicieron antes de llegar al hotel. Los personajes de esta novela publicada por Random House fueron construidos a partir de observaciones y vivencias personales de su autor. Cuando yo empecé a meditar sobre la memoria, me parecía, sobre todo por el entorno familiar en el que estoy, que había mucha culpa y arrepentimiento cuando miembros de mi familia regresaban como a ciertos recuerdos. Y a partir de ahí fui perfilándolos de tal manera que se fuera construyendo, digamos, esa tensión por un lado y por el otro lado una especie de revelación al final del libro. El caso de Nina es un tanto distinto porque me parece que de los 4 personajes ella es la que toma un matiz un poco más místico en cuanto a su relación con la memoria. Bosques que se incendian reta al lector a voltear al pasado, a esos hechos que olvidamos por salud, pero que de alguna manera nos definen en el presente. Siento que en el caso de el libro hay una apuesta para el lector de decirle,
el olvido quizás no es tan malo, ¿no? Quizás es una especie de liberación también. Y esa reflexión tiene su poética está cifrada, me parece, en el título del libro. Creo que a lo que en algunos casos apuesta el libro es a la reconciliación, ¿no? Precisamente de estos dos puntos de vista, ¿no? Jung tenía un concepto en su obra al que llamaba la sombra, que es precisamente toda esa parte de nuestra psique que no aceptamos y que continuamente estamos rechazando. Entonces, la totalidad para Jung era la reconciliación con la sombra. Y en este caso, en el caso de Bosques que se incendian, creo que sí, el pasado está ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo nos reconciliamos con él? Es la gran pregunta que quiero dejar al lector. Noticias 22, Alberto Aranda. La invitación, como cada semana, es a seguirnos en Noticias 22, también en nuestras redes sociales. Así que a continuación los invitamos a que preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en nuestras plataformas. Si te gusta el arte, adéntrate a este lugar lleno de colores y naturaleza, donde podrás conocer secretos de la acuarela y maravillarte con las pinturas de Alfredo Guatirrojo y de muchos otros autores, aquí, en el Museo Nacional de la Acuarela. El maestro Alfredo Guatirrojo, en su último año de vida, pierde la vista. Muchos años después, nosotros nos dimos a la tarea de formar parte de la red de museos para la inclusión a personas con discapacidad. Las obras táctiles que pueden ver ustedes en el museo están hechas en su mayoría por chicos de servicio social y otros artistas visuales, que ellos nos ayudan a que tengan ciertas características parecidas a la obra. La esencia y el propósito del museo es promover la acuarela como técnica y como actividad para el bienestar y la salud de las personas. Hoy una noticia que, bueno, las chinches, otra vez las chinches, ahora ponen en jaque los Olímpicos del 24. A 9 meses de los Juegos Olímpicos en París, una plaga de chinches ha provocado alarma social en la población francesa. Las llamadas de auxilio se han multiplicado en las empresas de fumigación, mientras que muchos prefieren evitar el transporte público. El gobierno ha puesto en marcha acciones para calmar a la población. Con ayuda de perros rastreadores, inspeccionan los trenes y el metro de la ciudad Luz en busca de las molestas chinches. A pesar de las múltiples denuncias y el descontento de las personas, el ministro de Transportes ha manifestado que no hay pruebas de que exista un brote. No obstante, trasciende que esta plaga no solo se encuentra en el transporte público, sino también en cines y hospitales. La primera ministra de Francia ha anunciado la creación de un observatorio dedicado a estudiar y confirmar las causas de este fenómeno. Noticias 22, Alfonso Popoca. Nada más como colofón a esta pieza que les acabamos de presentar, también en España están muy preocupados porque ya también ha habido algunos avistamientos. Como está pasando en algunas facultades, se rumora ya la UNAM envió un comunicado a propósito de estas chinches en algunas facultades. Y el problema de que se transporten de un lugar a otro, una chincha puede poner hasta 500 huevos en una noche, entonces es muy importante estar al pendiente, pero también, Laura, amigos, es muy importante, y eso sí hay que subrayarlo, no fumigar por fumigar, sí. No todos los insecticidas son para matar chinches y desafortunadamente... Al parecer son resistentes. Se mueren abejas y se mueren insectos, arañas y otros insectos que son fundamentales para la supervivencia del ser humano, inclusive las abejas, ya lo hemos platicado. No todos los insecticidas son para chinches, basta con lavar con agua caliente la ropa y vapor, así se elimina. Si es posible, ¿no? Vapor. Si tienen ahí a la mano alguna máquina de vapor, también con eso se pueden eliminar para que no se vuelvan plaga, pero como bien dice Rafa, los insectos también forman parte del ecosistema, son importantes para la descomposición de muchas sustancias, así que bueno, no es nada más porque nos causen cierto horror y esta que plaga tenemos que destruirlos, ¿no? Pero bueno, en particular ahora, si se vuelve una plaga, evidentemente que se tienen que tomar ciertas acciones. También se ha dicho
y varios investigadores lo han mencionado, que no se trata de chinches que puedan transmitir enfermedades como la enfermedad de Chagas, ¿no? Sino que, bueno, pues sí son molestos, pero hasta ahí. Y esperemos que se erradique pronto, que en efecto se confirme que no es una plaga y que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos una que en el otra 24. chinche por ahí, pues no, tampoco Aquí es plaga. hay un par, pero no son plaga. Cambiando de tema, estos corredores verdes representan una esperanza no solo para las grandes urbes, sino también para el planeta. Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, estuvo expuesta al llamado efecto isla de calor. Esto debido a la creciente urbanización de la metrópoli, en el que los edificios y las carreteras absorben y retienen el calor. Sin embargo, han logrado revertir este impacto gracias a sus nuevos corredores verdes alrededor de sus avenidas. BBC Mundo reporta que han reducido las temperaturas 2 grados centígrados en toda la ciudad. Su proyecto de corredores verdes, iniciado en 2016, se compone por más de 30 parajes que conectan carreteras verdes, jardines verticales, arroyos, parques y colinas. Ante la preocupación, el proyecto inicial para carreteras y parques creció más del 95%. Como resultado, casi 900,000 árboles y más de 2.6 millones de plantas más pequeñas fueron sembradas por toda la ciudad en 2021. El proyecto le ha dado la vuelta al mundo debido a sus sorprendentes resultados, no solo en la reducción del calor y el mejoramiento del aire, sino también en la vida silvestre que ha regresado a la ciudad. El enfoque de Medellín, con sus corredores verdes, ofrece una solución popular y de bajo costo que cada vez más ciudadanos buscan replicar, y se espera se tome como ejemplo para otras grandes ciudades del mundo. Para Noticias 22, Diana Telles. Y ahora les platicamos de un personaje tentador y libérrimo que trae literalmente sus propios demonios a cuestas. Hay temas que muchos platican pero pocos publican. Bajo esa premisa, Fernando Montes de Oca Sicilia presenta El libro del diablo y sus demonios, una compilación desde el horror hasta el humor protagonizada por Belcebú, Satán, Luzbel, Lucifer o el llamado ángel caído. Siempre está en la mente colectiva, la conciencia colectiva, el tema de la maldad, ¿no? Y me pareció un tema interesante por la colección Trivium que tenemos en Algarabía, que son, tú ya conoces el libro, que es un dato por página, un dato que puede ser humorístico, literario, cinematográfico, televisivo, etc. Refranes populares, y entonces me pareció que el diablo daba para un buen libro. Con un atractivo diseño de Victoria García Yoli, este infernal recuento ofrece citas de Lex Luthor, Madonna y los rockeros de Metallica, así como de Dante y Shakespeare. De la cosmogonía prehispánica al pensamiento budista, pasando por la gastronomía y el deporte hasta la cultura pop. Una publicación endiabladamente entretenida. Justicia social y género se exploran desde las trincheras del diseño. La industria de la moda adquiere diversas dimensiones de sustentabilidad y de culturalidad a través de la creación de Adebayo Oke Lawai, creador nigeriano que en 2010 creó la marca Orange Culture. Thank you very much, Adebayo, for this interview. Thank you so much. Your very particular approach on fashion, which has to do with cultural heritage, with youth, and also with sustainability. I think that fashion should be more. I think that that's what my main perspective is that fashion isn't just, some superficial thing that has to do with just making a shirt or a pair of trousers. I feel like fashion has a platform, and that platform should be used for good. And so for me, when I see fashion, I use it as something that's important to either challenge things that I don't believe in or speak on things that are important to me, celebrate things that are important like my heritage, and also look for ethical ways to also produce, because I think that when you create clothing, you have to think about where the clothes are made, the home that the clothes are being created for, and how do you make clothes in a way that helps sustain that environment and helps keep that. So clothes is something inherent to the human race, but fashion is an industry which has to do with the economic model and certainly with how we represent our identities through what we wear.
Is there equity? Is there democracy? Is there enough representativity in the current fashion industry in the world? I mean, I think that there isn't, but I think that there's a growing representation, and I think it's because people are choosing to fight for their place in the industry. I mean, when I was growing up, there weren't a lot of designers that looked like me in the international industry. What are the challenges of integrating new generations of creators, of designers in an industry which is worldwide and perhaps globalized design? I think that for us, we have sort of, for me exactly, I have a team of young people. Most of my staff are like Gen Z or like are younger. And I think that I'm giving them an opportunity to have a voice, you know what I mean? And I think that giving them that opportunity helps us to also connect with their generation. And I think that the more that we give them opportunities to hold responsibility in the industry, the more that we give them that power and the more that we connect with them. There must be a balance between this globalized, industrialized fashion industry on the one hand, and on the other, some more endemic sort of fashion. I think so. I think that even just with the way we create fashion, I think it has to change as well. And I think that when you think about globalization, I think a lot of the time people think about it from a fashion perspective, but I think that that's also something that's killing the environment and killing the industry as well. And also community development. It's about creating a space where your community grows with you rather than just creating numbers and leaving the economy to die. Thank you very much. So there's a runway for everyone. Thank you very much. No problem at all. Estas imágenes nos llevan al corazón de uno de los países más complejos del mundo y la única nación jamás conquistada de África. En noviembre del año pasado, abrió sus puertas el Centro Cultural Congreso 20 en la Alcaldía Tlalpan, una iniciativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que busca ofrecer a la población una gran variedad de actividades artísticas, deportivas y recreativas gratuitas. Antes de asumir su actual vocación cultural, el recinto era usado únicamente como un espacio de oficinas. Aquí hay 3 direcciones generales que pertenecen al Sistema Nacional DIF. De hecho, la gente de aquí de Tlalpan lo conoce como el DIF de Tlalpan. El Centro Cultural Congreso 20 se ubica en una casona del siglo XVIII que perteneció a Pedro Romero de Terreros, uno de los hombres más ricos del virreinato. Venían a hacer tertulias, la gente fifí de la época venía a hacer tertulias acá, ¿no? Tiene un salón de usos múltiples maravilloso, unos jardines. Desde hace casi un año, el recinto cuenta con una cartelera de actividades artísticas diversas que son posibles gracias a alianzas interinstitucionales. Así también ofrece entre semana todo tipo de talleres de manera gratuita. Tenemos danza regional, baile de salón, tenemos origami, tenemos actuación, tenemos guitarra. A partir de este mes, el Centro Cultural cuenta con su propia galería abierta. El espacio será inaugurado al mediodía de este sábado con la exposición temporal Etiopía, Rostros Ancestrales y Lugares Sagrados del fotógrafo documental Rodrigo Jardón. Etiopía creo que tiene un significado muy importante, porque en Etiopía coexiste mucha cuestión de diversidad cultural, ¿no? La muestra fotográfica permanecerá hasta mediados de enero en la galería abierta del Centro Cultural Congreso 20. La idea es que las exposiciones se renueven periódicamente para disfrute de todos los transeúntes que recorren las calles del centro de Tlalpan. Eso es lo que nos interesa mucho, que sea la gente que se apropie del espacio, porque es un espacio público y que pueda disfrutar de esta galería. Noticias 22, César H. Meléndez. Ya nos vamos, nos despedimos con música deseándoles un gran fin de semana y tenemos a Karol Szymanowski, que nace en octubre de 1882, considerado uno de los músicos polacos más importantes de principios de la primera mitad del siglo XX. Así es, en el segundo movimiento romántico, cuando Polonia todavía era un reino. Él de hecho nace en Ucrania, en el actual territorio ucraniano, pero esto pertenecía a Polonia mucho antes de las cuestiones de las intervenciones francesas y la Revolución Rusa. Y lo interesante es que fue un músico viajero, trashumante, desde muy pequeño empezó a componer. De hecho, su tercera sinfonía está basada e inspirada en un viaje que hace por el continente africano y se vuelve un exponente y un músico
sido esencial para entender esta segunda etapa del romanticismo y la transición a los movimientos musicales minimalistas ya de la segunda mitad del siglo XX, y así lo recordamos esta noche. Buenas noches.